tal? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a la mesa de análisis internacional de Todos, Todas tenemos una opinión. Mi nombre es Cindy Ramírez Reyes, soy internacionalista y le invito a que veamos un recorrido de los temas para el día de hoy. Bueno, pues como cada miércoles a las 10 de la noche agradecemos el favor de su atención. Como verán, el día de hoy les acompañamos en un encuadre distinto por aquello de las lluvias en esta perla tapatía. Me permito darle la bienvenida a nuestros analistas del día de hoy, a quienes ya ven en pantalla. Está con nosotros la doctora Elizabeth Prado del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo para todos y todas. Bienvenida, Liz. También está con nosotros el doctor Carlos Cerda Dueñas. Ya lo extrañábamos. Después de una estancia de investigación que tuvo en Argentina, ya tendrá oportunidad de contarnos. Él está en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Gracias, buenas noches. Un gusto compartir el panel. Bienvenido, doctor. Y también está con nosotros el doctor Eduardo González Velázquez, también del Departamento de Relaciones Internacionales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo. Bueno, pues sean muy bienvenidos todos, todas. Empezamos con el tema caliente en este momento en el asunto internacional, que es el inicio de esta reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y pues, su homólogo de la República de China, pues Xi Jinping. Doctor Carlos Cerda Dueñas, pues espera una reunión del 13 al 15 de mayo. ¿Cuáles son los temas que están por ahí en el aire? ¿Qué cosas se han analizado al respecto? Sí, con todo gusto, pero creo que hay que dar una introducción, ¿no? El contexto de la relación bilateral que está muy desgastada en este momento, ¿verdad? Es una relación que obviamente hay que comentar, Obama fue 3 veces a China y luego su sucesor, Donald Trump, en su primer periodo fue una vez, fue la última, hace 9 años que él fue y Biden no fue. Pero pareciera que hay una política exterior de Estado de contrarrestar a China por parte de los Estados Unidos, ¿verdad? Por eso es que llama tanto la atención, por un lado, y segundo, precisamente por los temas tan delicados que se van a tratar en este contexto de una relación bilateral muy delicada. ¿Cuáles son los temas de la agenda? Son varios. El primero yo podría decir, pues esta guerra comercial que se ha venido sosteniendo desde hace tiempo y en el cual pues China no fue tampoco exenta de los aranceles que puso Trump el año pasado. Entonces ahí hay un primer punto a tratar. Un segundo punto, la cuestión de la tecnología. Acuérdense que toda esta parte de este conflicto también tiene que ver con la cuestión de la guerra tecnológica. E incluso Trump va acompañado de Musk y otros empresarios de la tecnología porque van con toda la intención de que China se abra a las empresas norteamericanas. Entonces van a hacer una labor de cabildeo en ese sentido. Otro tercer punto que es muy, pero muy delicado es la cuestión de Taiwán, ¿no? O sea, que siempre ha estado presente en la relación bilateral. China, de este lado, quiere presionar a los Estados Unidos para que no se le venda más armamento a Taiwán. Hay un paquete que está congelado. China va a pugnar para que ese paquete siga congelado, pero que también haya, digamos, una moratoria en la venta de armas a Taiwán, porque no sabemos, obviamente, esto de la política de una sola China, en la cual, pues obviamente, la República Popular considera a Taiwán un territorio rebelde, como le llaman ellos, ¿verdad? Y China y Taiwán, pues lleva muy buena relación con los Estados Unidos y por eso es que es uno de los puntos a tratar. Y yo creo que el tema de la agenda más delicado, pues es la cuestión de Irán, ¿verdad? Obviamente Trump va con toda la intención de que China le ayude, por decir algo, interceda con Irán para
que se acepten ciertas condiciones del plan de paz, que Irán acepte ciertas condiciones en lo que Trump ve en esa región, sin dejar de lado que China es el principal comprador de petróleo de Irán. Entonces, en ese sentido, pues ya ha visto mermada la llegada de este hidrocarburo, por lo cual, pues China también va a asumir una posición de, pues me urge que se termine este conflicto, ¿verdad? Creo que estos son los temas de la agenda que son los más importantes. Ya nada más quiero concluir, pues que en la comitiva de Trump también va el secretario de Estado, Marco Rubio. Y Marco Rubio, en sus tiempos de senador, pues fue uno de los más acérrimos críticos del régimen de China popular, a tal grado que China lo tiene sancionado. Y uno de los puntos en los que se supone es que no puede entrar a China, ¿verdad? Porque está sancionado, porque además es muy pro Taiwán, también el Marco Rubio, pero también ha sido muy crítico de la política de derechos humanos de la República Popular China. Entonces, los chinos, que todo le encuentran una solución, ¿verdad? Acomodaron los ideogramas de tal suerte que el apellido Rubio no es el Rubio que está sancionado, aunque se escucha igual, se escribe. Se escribe diferente, como ya nos decía el doctor Carlos Cerda, y bueno, eso fue una artimaña por ahí para que pudiera entrar el secretario de Estado a China. Querida Liz, como ya nos adelantaba el doctor Carlos Cerda, pues es la primera visita de Estado desde el año 2017. También ahí veíamos en las imágenes del arribo del presidente Donald Trump a Pekín, que no fue Xi Jinping a recibirlo al aeropuerto, fue más bien el canciller chino. Y bueno, eso ya está dando de qué hablar también en la prensa estadounidense e internacional en general. ¿Tú qué lectura tienes acerca de esta visita? Pues es una visita sumamente importante porque China y Estados Unidos son las dos más grandes potencias del mundo. Y si bien Estados Unidos ha aplicado medidas comerciales contra China como al resto de los países, incluso pues algunas muy excesivas, los aranceles llegaron al 145% el año pasado, ¿no? También es cierto que no pueden ningunear a China como han ninguneado a muchos otros países, ¿no? Por muchas razones. Y creo que los chinos, que como decimos coloquialmente no dan paso sin guarache, pues tienen fríamente calculado este despliegue de poder que pueden hacer incluso en cosas pequeñas como el protocolo, ¿no? Como no ir a recibir al presidente Donald Trump. Es una reunión de alto nivel, como ya nos decía el doctor Cerda. Entonces Trump va acompañado pues de integrantes de su gabinete, pero yo creo que más que una negociación para resolver puntos o temas específicos, pues realmente van a estrechar relaciones que para tener como digamos una rivalidad estructurada, organizada, ¿no? O sea, más o menos un poco para medir fuerzas, un poco para ver qué se puede y qué no se puede, evitar que se escalen los conflictos, etcétera. Es muy, muy relevante que también vaya esta delegación de empresarios, porque fíjate, ya pone a las grandes corporaciones multilaterales, internacionales, financieras, como actores sumamente relevantes en estos temas, ¿no? Lo comercial con lo empresarial, que es también mucho el estilo de Donald Trump. Entonces es una visita muy interesante, vamos a ver qué surge, pero yo no esperaría tampoco grandes sorpresas ni ni grandes acuerdos, ¿no? Tampoco creo que China vaya a ceder en temas nodales como el de Irán o algunos otros. Bueno, pues muy interesante. Ya mencionaba la doctora Liz Prado justamente la delegación de directores ejecutivos de grandes empresas tecnológicas que acompaña al presidente Donald Trump. Solamente para que se den una idea, quienes nos ven, se trata de la delegación corporativa más grande que haya acompañado a un presidente de los Estados Unidos a una visita en China. Lalo González, pues esta era una visita que estaba prevista para el mes de marzo, se pospone justamente
justamente por la guerra contra Irán. Y vemos en esta lista de empresarios que acompañan a Donald Trump, pues varios nombres muy conocidos en el mundo de la tecnología, desde Elon Musk, que sabemos que es director ejecutivo de Tesla y de SpaceX, pero también Jensen Huang de Nvidia, por ejemplo, Tim Cook de Apple, Larry Fink de BlackRock. Entonces también hay representación de pues grandes financieras en el mundo. Pues ya hay por ahí lecturas que hablan de cómo esta delegación lo que indica no es necesariamente fortaleza de los Estados Unidos, sino de cierta manera el reconocimiento de una dependencia de todo el ala tecnológica de Estados Unidos sobre China respecto, por ejemplo, a la provisión de tierras raras y otras cuestiones como la manufactura de chips, etcétera. ¿Qué es lo que tú ves en esta visita? Bueno, pues además de lo que ya apuntaron tanto Liz como Carlos, a mí me gustaría mencionar pues algo que se ha estado insistiendo en los espacios políticos, sobre todo en Washington, es que yo esto que voy a decir no lo comparto completamente, pero me parece que es importante mencionarlo. Se habla en Washington de que pudiéramos estar en la antesala de una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos, ¿sí? Y esto, o en el marco de este asunto, es importante mencionar que, por supuesto, es la reunión más importante en los últimos años que hemos tenido, porque incluso creo que es mucho más fuerte, más significativa y de mayores alcances que la que tuvo Putin con Trump en Alaska. Por otro lado, me llama la atención que desde el gobierno de China, pues recuperaron una frase y una política de la URSS en aquellos años de la Guerra Fría, donde se hablaba de una coexistencia pacífica. Entonces lo que están diciendo los chinos es que pues pudiera moverse la relación hacia ese ámbito. Pero también, por otro lado, me parece que es importante no dejar de lado dos asuntos. El primero, la debilidad con la que llega Trump hoy. No es el Trump de 2017, es un Trump golpeado no solamente al interior por la baja popularidad, sino por no tener en este momento todos los hilos, el control de todos los hilos con aliados, con enemigos, etcétera. Y además, algo que me parece que es muy importante, llega después de haber golpeado de manera significativa a China en América, en México, por supuesto en Cuba, en Venezuela, incluso en Perú, queriéndola pues correr de los puertos. Y recordemos lo que se dijo ya, o lo que y escuchamos en los audios del Honduras Gate, donde se habla de que hay que correr a China de América. Entonces, creo que son elementos que no podemos perder de vista, y por supuesto va a haber dos estrechos muy importantes en la reunión: Taiwán y Hormuz. Yo creo que ese elemento pues no hay que perderlo de vista. Y finalmente, rápidamente, no olvidemos que vienen probablemente 4 reuniones más entre Xi Jinping y Trump. Una este mismo año en la Casa Blanca, otra en APEC, donde Trump ha dicho que iría a la reunión en China, y una más en Doral, Florida, donde se reuniría el G20 e iría Xi Jinping. Entonces, pues hay que esperar qué sale de esta reunión, porque va a ser la antesala de las siguientes en este mismo año. Bueno, pues nos quedamos con esa idea, vamos a una pausa y regresamos.
pues ya estamos de regreso por acá en Todos, Todas Tenemos una Opinión, la Mesa Internacional de los miércoles. Y bueno, quiero empezar con Lalo González para este siguiente tema. Hemos sabido que Irán rechazó la propuesta de Donald Trump para el fin de las hostilidades y vimos recientemente en la prensa estadounidense pues la reacción del presidente de los Estados Unidos, quien habla de que el rechazo de Irán es completamente inaceptable. ¿Qué es lo que nos puedes comentar al respecto? Sí, yo creo que aquí vale la pena centrarnos de entrada en lo que ya habíamos comentado en otros programas en términos de que Trump se quiere sentar a negociar según su visión, pero solamente con sus cartas y solamente aceptando negociar, entre comillas, si Irán acepta a pie juntillas lo que él indica. Y creo que esto no va a llevar a ningún lado el conflicto. Incluso uno de los puntos que podría complicar la reunión de Trump en China tiene que ver precisamente con la presión que se espera que ejerza Trump para que China, pues de alguna forma, obligue a Irán a aceptar las propuestas de Washington, cosa que a mí me parece está muy lejos de que suceda. Y también, por otro lado, tampoco Pakistán, pues está, digamos, desde la visión de Estados Unidos, cooperando con Washington para que Irán ceda. Y esto se puede enmarcar, me parece, en una publicación que hizo recientemente Trump, donde dice, si firman la propuesta, Irán, ganamos. Si no firman, también. Es decir, si firman, la propuesta está a mi entero gusto, pero si por algo dijeran que no, pues entonces los seguimos atacando al punto de desaparecerlos. Ha vuelto a sacar este discurso en el sentido de que desaparecería a el pueblo de Irán. Eso es por un lado. Pero por otro, me llama mucho la atención digamos, lo elevado de los comentarios de Trump cuando el New York Times ha estado sacando una serie de reportajes más allá del que ya analizamos en uno de nuestros programas, donde hablaba del arsenal de Estados Unidos en relación a la guerra, pero ahora lo que ha estado sacando es artículos sobre la capacidad militar de Irán. Y según el New York Times, pues esta capacidad, desde luego que se ha reducido, pero que tiene posibilidades de alargar el conflicto todavía más. Lo que se está poniendo sobre la mesa en términos de las propuestas es que Irán estaría apostando a alargar al menos al verano el conflicto, buscando que políticamente y electoralmente le pegue a Trump y lo comience a estrangular. Entonces creo que ese es otro punto clave. Y uno más es que vuelven a ser públicas el costo que está teniendo la guerra para Estados Unidos, ya prácticamente 30,000 millones de dólares, y creo, a mí me parece, que son las cartas que está jugando Irán en este momento. Yo no veo condiciones para que Irán acepte las propuestas de Washington, que es prácticamente declararse perdedor, rendirse, suspender sus programas de energía atómica para usos pacíficos y permitir pues ya el libre paso y de los barcos petroleros por el estrecho de Hormuz. Entonces creo que ahí el juego es muy claro. Irán lo que tiene, las armas que más tiene son armas más bien políticas ya en este momento, y veremos, creo que esto va a cruzar, como decía hace un momento, por la visita de Trump a China. A mí sí me parece que una de las declaraciones y de los compromisos que Trump quiere sacar de Xi Jinping es que presionará a Irán para que ceda a las propuestas de Washington, cosa que yo veo difícil que suceda.
Sí, sin duda. Bueno, creo que ahí Irán ha sido muy claro respecto a cómo el ofrecimiento, entre comillas, de Estados Unidos para el fin de las hostilidades, pues cruza más bien, querida Liz, por pues prácticamente entregar la soberanía iraní, ¿no? Incluso en ese contexto, Irán estaba en disposición de transferir parte del uranio enriquecido a otro país, al tiempo que niega desmantelar las instalaciones nucleares que son para fines civiles, pues porque plantean justamente que es un asunto de la soberanía. Irán se mantiene en que se requiere el pago de reparaciones por Ujú. la destrucción que ha provocado Estados Unidos ahí, el fin de las sanciones, descongelar activos y desde luego preservar la soberanía sobre el estrecho de Hormuz, muy lejos de este sueño de Donald Trump de administrar de manera conjunta el estrecho. Liz, ¿cómo ves esto? Sí, yo coincido con Lalo en términos de que Irán está apostando a un estilo de negociación desde la resistencia, está resistiendo, está alargando. Es claro para Irán que difícilmente se va a lograr un acuerdo que de un momento a otro termine el conflicto. Entonces, más bien están buscando formas en que puedan seguir resistiendo en lo que esto se prolonga. Estados Unidos, por su parte, más bien su estilo es a través de la coerción, de las amenazas, de las imposiciones. Me llamó mucho la atención, pues que a esta propuesta que hace Estados Unidos a Irán para poner fin a la guerra, pues Irán le responde con una contrapropuesta, con los puntos que tú ya comentabas, y el presidente Trump la recibe y dice, bueno, es inaceptable, es inaudito, es una basura. Es más, ni terminé de leerla. De plano, arrugué el papel y lo tiré a la basura, ¿no? Eso habla también, pues, del estilo de negociación y de los objetivos que tiene esta guerra, de los objetivos últimos que tiene esta guerra. Entonces, a mí me parece que estamos hablando de un control energético global, que es casi lo que está en juego en esta guerra. Los precios del petróleo son muy elevados, superan los $100 por barril. Eso tiene implicaciones, ya lo hemos dicho aquí, no solo en el precio de las gasolinas, sino también pues de las cadenas productivas en diferentes etapas y encarece los productos. Entonces se está generando inflación en muchas partes del mundo. Entonces estamos hablando de que esta guerra está fuera de control para Estados Unidos, pero coincido con Lauro González que para los iraníes la esperanza parece ser las elecciones intermedias, ¿no? O sea, llegar ir más o menos librando este conflicto en los siguientes meses para llegar a las elecciones intermedias y que pues de alguna manera sea dentro de Estados Unidos de donde venga una solución más aceptable a través pues del gobierno mismo y los pesos y contrapesos que se puedan dar al interior de Estados Unidos. Eso me parece pues sumamente relevante en un contexto en el que además pues estamos viendo que Israel sigue imparable en los demás frentes, porque no se nos olvide que Irán también incluye el cese de las hostilidades en Líbano, ¿no? O sea, no solo en Irán, sino también en el Líbano, que es un frente que Israel tiene abierto y que ha costado la vida de muchas personas y una gran cantidad de infraestructura. Creo que por la mañana escuchaba que incluso ya a través del derecho internacional también Irán estaba demandando a Estados Unidos en La Haya por esta guerra sin sentido. Así es, pues en medio de todo esto, decía el secretario Marco Rubio hace unos días que en realidad la operación Furia Épica ya se terminó hace mucho tiempo y que se lograron los objetivos que se habían planteado y bueno, que ahora estamos en otra cosa, en un proceso de negociación de fin de las hostilidades, pero que esa operación original contra Irán ya terminó. Bueno, pues pasamos a otro tema también muy interesante que involucra a Donald Trump, pero también
al mandatario Lula da Silva de Brasil. Querido doctor Carlos Cerda, el pasado 7 de mayo, pues se dio una reunión bilateral entre estos dos mandatarios en la Casa Blanca, luego de pues de varios meses de tensiones por temas diversos, incluyendo aranceles, pero también la actuación de Estados Unidos en Medio Oriente y otros asuntos. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, ¿verdad? Nuevamente una cumbre bilateral álgida, ¿verdad? En un contexto de una relación delicada, ¿verdad? Y precisamente uno de los temas a tratar pues fue la cuestión de los aranceles. Recordemos que Trump le puso 50% de aranceles a Brasil, fue con uno de los países con los que más se ensañó. Entonces, pues esperaba mucho y la reunión fue muy cordial. O sea, no hubo emboscadas como las que suele hacer Trump a algunos de sus visitantes y incluso perdón, hay que decirlo, ¿no? Estaba programada para 1 hora 20 minutos y duró 3 horas. O sea, eso protocolariamente dice mucho de que la reunión fue cordial. Ellos los dos dijeron en sus propias palabras que hubo mucha química. Entonces, eso fue un punto muy bueno para la relación. Y obviamente no se tocó mucho, digamos, o no sé, no, más bien no se concretó algo muy específico sobre el tema de los aranceles, pero bueno, se tocaron varios de los temas porque también hay ahí un sistema de pagos que creó el Banco Central brasileño que se llama PIX, ¿verdad? Y que ya obviamente le dio, o sea, o ya menoscabó las utilidades de las grandes corporaciones financieras de Estados Unidos. Entonces era un tema es un tema de los que puso Trump en la mesa para ver que no haya una competencia desleal porque Estados Unidos maneja esa cuestión. Otro tema, ¿verdad? Que también tuvo mucho o que se puso y que no se trató a profundidad, pero que de alguna manera se limó la aspereza en ese sentido, pues recordemos que este año hay elecciones en Brasil, ¿verdad? Entonces, o sea, Lula se reelige con el hijo de Bolsonaro como contendiente en un empate técnico y recordemos que parte de toda la embestida de Trump fue por el apoyo que le dio a Bolsonaro y porque no estuvo de acuerdo en que haya sido juzgado. Híjole, doctor, es muy interesante. También recuerdo ahí una serie de rencillas justo por el tema de la soberanía judicial, pues que Donald Trump quería por ahí meterse, Lalo González, en el asunto de el juicio contra el expresidente brasileño Bolsonaro, como ya mencionaban. Rápidamente, ¿qué nos puedes comentar al respecto? ¿Estás en silencio, doctor? Recordarán que el año pasado en varios programas estábamos hablando de la manera en la cual Trump quería intervenir e intervenía en diferentes países y uno de los puntos más ridículos fue precisamente el asunto de Brasil, es decir, ya querer meter la mano en una decisión que era competencia exclusiva de la ley brasileña, ¿no? De su sistema político, y creo que en esta ocasión como menciona Carlos, que este año pues hay elecciones, yo no dudaría pues que el gobierno de Trump va a establecer desde muchos frentes una presión muy fuerte en el país sudamericano para tratar de mover la balanza en favor de el hijo de Bolsonaro. Así es, en un momento en el que pues Lula da Silva también quisiera buscar un nuevo mandato, ¿no? Bueno, pues les recordamos seguirnos en @NotiJaliscoTV. Vamos a una pausa y volvemos. Pues ya estamos de regreso por acá y ahora queremos platicar acerca del contexto previo a las elecciones en Colombia. Estas elecciones serán el día 31 de mayo. Lalo González, ha habido una serie de sucesos muy importantes más allá de declaraciones. Recordemos, por ejemplo, pues un atentado tremendo el 27 de abril en el departamento del Cauca
con pues personas fallecidas, heridos, producto, según parece, de una facción de las FARC. Entonces, el contexto de las elecciones en Colombia, pues tildado de acciones de grupos armados, desinformación y otra serie de asuntos. ¿Cómo ves tú el contexto previo? Bueno, yo pienso que Colombia se significa como un escenario similar al que ya hemos tenido en otros países en América Latina que han tenido elecciones durante este tiempo que lleva Trump en la Casa Blanca. En ese sentido, Colombia no está exenta de una presencia y una presión por parte del gobierno de Trump para pues descarrilar el gobierno, no solamente el gobierno actual de Petro, sino el evitar que pueda a Iván Cepeda pues darle el mando presidencial y con ello la continuación de un gobierno progresista como el que se ha visto con Petro. Creo que lo que vimos es un asunto no solamente muy delicado, sino que en términos político-electorales, pues se viene a ser un escenario bastante favorable para todo el discurso que hay por parte de la oposición hacia el gobierno de Petro. No es el único caso en Colombia. Hay varios países en América Latina en donde la oposición a gobiernos que en este momento enfrentan precisamente a Estados Unidos, pues la oposición utiliza estas situaciones para irse en contra de políticas en general de estos gobiernos más progresistas. Pero también, por otro lado, no podemos dejar de lado el conflicto pues casi permanente en varios puntos, uno de ellos migración, otro de ellos seguridad que hay entre Venezuela y Colombia. Es una frontera de más de 2.000 kilómetros, 2.200 kilómetros, algo así, la frontera entre los dos países, y no hay que descartar pues presencia de gente del gobierno de Estados Unidos a través de Venezuela en estas zonas, en esta zona fronteriza con Colombia. Entonces, yo creo que además de todos los problemas propios del país y hoy por hoy en el marco electoral, el gobierno de Petro pues se enfrenta a una presión muy fuerte por parte de Estados Unidos y de la misma oposición que utilizarán cualquier elemento que muestre debilidad del gobierno, falta de capacidad para brindar seguridad a la población, pues para incidir de manera directa, como ya lo hicieron en Argentina, como ya lo hicieron en Honduras, como lo quieren hacer en Brasil, en sus elecciones que son pues prácticamente en medio mes. Híjole, doctor Carlos Cerda, hemos visto un contexto político pues muy interesante, pero también muy álgido. Abelardo de la Espriella, por ejemplo, metiéndose en todo tipo de problemas, incluso por un asunto ahí medio machista con unas periodistas recientemente, declaraciones muy controversiales de Paloma Valencia, el mismo Iván Cepeda. ¿Cuál es este contexto electoral de Colombia y cómo ha visto usted el tema de la violencia previa? Sí, no voy a subestimar que hay esa violencia, pero bueno, comentario aparte, toda la semana pasada estuvimos por Bogotá y yo no percibí para nada ese ambiente de tensión o de que haya una presión de parte de los Estados Unidos. Todas las encuestas dan como ganador a Iván Cepeda en este momento. Ya si hay una segunda vuelta, cambian los escenarios dependiendo de con quién pase Iván Cepeda, porque es cantado que sí pasa Iván Cepeda a la segunda vuelta, pero dependiendo de con quién pase, ahí es donde ya se configuran los escenarios, ¿no? Y bueno, tampoco es de extrañarnos porque Colombia toda la vida ha estado polarizada. Antes eran los liberales y los conservadores, ¿verdad? Y ahora tienen otros nombres, pero siguen siendo las mismas personas. Entonces ahí sí es donde yo veo
que se puede tensar un poco más la relación. E incluso me voy a permitir hacer este comentario, porque justo a nosotros se nos canceló una sesión, ¿verdad? Una de las que teníamos programadas con los estudiantes que llevamos, y fue pues así como muy hermético el asunto. Se nos reprogramó la reunión y en la reprogramación muy en corto nos dijeron es que cerca de aquí está el colegio militar y en el colegio militar hubo amenaza de bomba. O sea, sí hay, o sea, por eso yo decía, yo no voy a subestimar que sí hay un ambiente enrarecido, ¿verdad? Eso lo trascendió a la prensa, ¿eh? Tengo que comentarlo, o sea, no se manejó eso de la amenaza. Había habido protestas por parte de, parece que de grupos indígenas que cercaron muchas oficinas de gobierno y entonces el gobierno aprovechó ese contexto como para decir, por eso es que se evacuaron oficinas de gobierno. Pero como cualquier cuestión, cualquier elección, pues y más en un país que siempre ha estado polarizado con la derecha y con la izquierda, pues sí hay tensiones y sí hace mucho ruido pues que haya un atentado como el del Valle del Cauca, ¿no? Entonces, sobre todo por el pasado reciente de Colombia, pero yo sí sentí, o sea, un ambiente, digamos, de respeto en el ambiente electoral, en el respeto de no agredirse, ¿verdad? Sí lo son los candidatos, sí se agreden entre sí, o sea, en una contienda a la que nosotros no estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Mm. Pero, o sea, a lo que yo voy, a la contienda electoral, a final de cuentas, yo la vi tranquila, pero esperemos que no suceda nada de aquí al día 31. Así es, no, pues muchas gracias, doctor, que recordaba de que había estado en Bogotá. Muchas gracias por compartirnos esto. Quisiera pedirle a la producción si nos comparten una imagen que posteó la cuenta oficial de la Casa Blanca, haciendo una reproducción de un posteo a su vez de Donald Trump. Esto es del día de ayer. Y lo que podemos ver ahí en pantalla es pues al vecino de Colombia planteado como el estado número 51 de los Estados Unidos. Entonces, como esta idea de presionar a los vecinos, como quién sabe, tal vez mandando un mensaje, le digo a Juan para que entienda a Pedro. Doctor, adelante. Sí, en esta imagen hay un doble agravio a Venezuela, porque la región del Esequibo, ¿verdad? No Así está es. contemplada en el mapa de Venezuela. Y quise hacer este comentario porque justo esta semana en la Corte Internacional de Justicia se llevaron a cabo las audiencias sobre el conflicto que está manteniendo la República Cooperativa de Guyana con la República Bolivariana de Venezuela sobre este punto, este territorio que es más de la mitad del territorio de Guyana y que es un territorio muy rico en petróleo y en oro y que obviamente está en disputa, ¿no? Incluso la presidenta Delcy Rodríguez acudió personalmente a la audiencia y esto lo quiero recalcar porque ella está sancionada por la Unión Europea. Ella no puede entrar a la Unión Europea y sin embargo se le dio un permiso especial para que pudiera acudir a la audiencia y ya se está manejando también la idea de que se le dé un permiso especial para que pueda ir a España a la cumbre Iberoamérica. Perdón, quería hacer No, está muy bien, doctor. Hemos platicado del Esequibo antes y sin duda, pues esa imagen da mucho de qué hablar. Tenemos también en otro lado del planeta, querida Liz, también producto de elecciones, en este caso locales, el pasado 7 de mayo, pues vemos que el gobierno del premier británico Keir Starmer pues se tambalea, renuncias de ministros y pues también demandas de que renuncie al liderazgo del partido. Sí, bueno, la está pasando muy mal no solo el premier o el primer ministro británico, sino también pues el Partido Laborista. Como bien mencionas, hubo elecciones que no fueron elecciones generales, es decir, no se renovó el Parlamento, sino fueron elecciones locales para elegir concejales y algunos gobiernos locales y los resultados pues le fueron muy, muy negativos para el Partido Laborista. Perdieron entre 1.300 y 1.400 concejales e incluso control de varios municipios importantes. Entonces, habla esto no solo de la crisis en la que está el Partido Laborista, yo creo que también nos indica, por un lado, que está ganando terreno
lo que puede calificarse como la derecha populista, ¿no? Porque en realidad quien gana muchos concejales entre 1,200 y 1,400 es Reform UK, con Nigel Farage a la cabeza, que pues es un personaje, es todo un personaje que ya tiene su tiempo en la política británica, es controvertido, es nacionalista, ¿no? Es famoso por su papel en contra de permanecer en la Unión Europea y a favor del Brexit, antiinmigrante, pro adopción de medidas muy duras contra los migrantes. Entonces, bueno, este personaje que de alguna u otra manera incluso puede asemejarse a Donald Trump, es quien encabeza el partido que pues puede considerarse como el gran ganador de estas elecciones. También creo que nos indican estas elecciones locales que el Reino Unido se está alejando de este bipartidismo que solía caracterizar el sistema político entre los Tories o conservadores y los laboristas, a una fragmentación pues ya política y partidista, porque ya tenemos no solo a estos dos partidos, sino incluso a los verdes, que también ganaron en el sector, en las ciudades, en el sector más urbano, y como decía, ¿no? El Reform UK, este otro partido. Entonces creo que habla de una crisis política importante, y pues que podría darnos indicios de lo que se esperaría en las elecciones generales en algún momento. Se está pidiendo la renuncia del primer ministro británico también. Bueno, pues ahí el análisis, vamos a una pausa y regresamos. Doctor Carlos Cerda, pues nos quedamos platicando acerca de los resultados electorales en el Reino Unido este pasado 7 de mayo. Pues muchas dudas acerca de que el Premier Keir Starmer pudiera liderar a su partido hasta las siguientes elecciones. ¿Cómo ve? Sí, ya lo comentó la doctora Elizabeth, pues está en la cuerda floja, ¿verdad? Fue contundente la victoria del partido Reform UK, que antes se llamaba, por lo que decía Liz Prado, ¿verdad? Se llamaba el partido del Brexit. Así se llamó mucho tiempo. Ahora le pusieron este nombre y pues obviamente ganó de una forma abrumadora o sea, gana a costillas del Partido Laborista. O sea, entonces ahí ante tal derrota, o sea, lugares donde en décadas el Partido Laborista no había perdido, ¿verdad? Lo perdió. Y entonces el primer ministro, pues obviamente está ahorita en un momento bastante álgido, ¿verdad? Dentro de su posición. Entonces hay más de 80 miembros del Parlamento de su partido que están pidiendo su dimisión, y ya pues es parte inminente. Sin embargo, ningún miembro de su partido lo ha desafiado porque es parte digamos, del tinglado parlamentario del Reino Unido. Alguien lo tiene que desafiar y le tiene que decir, yo pido tu renuncia y yo me voy a postular. Sin embargo, hay dos candidatos muy fuertes, el alcalde de Manchester, ¿verdad? Sin embargo, él no es miembro del Parlamento. Entonces, primero tendría que ser miembro del Parlamento para poder acceder. Pero el otro es el ministro de Sanidad o de Salud, que es Wes Streeting, ¿verdad? Él sí ya prácticamente, hoy estuvo con el primer ministro durante 17 minutos en Downing Street. Las especulaciones es que le dijo, voy a salir a desafiarte, ¿verdad? Y en este contexto, pues ya realmente es inminente la caída, ¿no? Y este ministro, que es muy joven, ¿verdad? Wes Streeting, digamos que es de derecha, o sea, es del ala derecha de los laboristas, ¿verdad? O sea, yo sé, como diría el doctor Eduardo, es el partido progresista, pero el partido progresista también tiene un espectro muy grande y dentro de los que se inclinan a la derecha es este personaje. Entonces, por lo que nos decía la doctora Liz, o sea, el Reino Unido también se está encaminando, ¿verdad?, hacia cuestiones de derecha.
Y se da en un contexto de que hoy el rey inaugura, digamos, como el periodo parlamentario, va y lee, porque lee a nombre del primer ministro el plan legislativo, y el primer ministro, pues, entre otras cosas, quieren reducir la edad de votación de 18 a 16 años, tocar temas del refugio, etcétera. Pero no sabemos si realmente este plan legislativo que elaboró el actual primer ministro, si se llega a concretar, será firmado por él. Así es, sin duda se configura ahí un movimiento político muy interesante. En otros temas que involucran también a Europa, Lalo González, quisiera pedirte un comentario respecto a cómo Rusia y Ucrania han reanudado hostilidades después de una tregua muy breve que duró solamente 3 días, 9, 10 y 11 de mayo. Una tregua que había anunciado incluso Donald Trump, pensando que podía ser el inicio de algo más grande como lo planteaba, pero parece que eso no se da, no se dio tampoco el intercambio de prisioneros que se había planteado entre los dos. ¿En qué estamos en Rusia y Ucrania? Sí, efectivamente esa tregua duró menos que la alegría a un triste, 3 días y para atrás. Creo que hay 4 elementos al menos que yo veo que no tendríamos que perder de vista en las próximas semanas. El primero es desde luego este anuncio que ha hecho Moscú de una mayor movilización militar. Sí, están pues pensando en que viene una incursión mayor hacia Ucrania, ese es uno. El segundo es todo lo que se ha estado diciendo de la posibilidad de Ucrania de poder acceder a más armamento. Ucrania insiste en que el asunto de Irán no los está complicando, que sí pueden acceder a más armamento, pero también lo que se dice no solamente en Estados Unidos, sino en la misma Europa, pues es que cada vez es más complicado poderle acercar armamento a Ucrania para que mantenga pues sus posiciones defensivas. El tercero es, también se está hablando de si Zelensky finalmente podrá aguantar la presión de Donald Trump, ¿sí? Para que esto ya vaya llegando a su fin. Y un cuarto que creo que es muy importante y que la gente que nos sigue amablemente de decir, bueno, es que casi en todos los puntos o en los temas aparece, pero es el asunto de las elecciones intermedias en Estados Unidos. Lo que se está diciendo es que probablemente las negociaciones mucho más de mayor alcance se podrían dar después de noviembre de este año, cuando efectivamente se pueda ver si Donald Trump mantiene el control de las dos cámaras o pierde una o pierde las dos. Entonces también ese es otro evento en Estados Unidos que desde luego está impactando el desarrollo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Muchas gracias por tu comentario, Lalo. Quiero ir con la doctora Elizabeth Prado. Liz, ya hemos comentado en programas anteriores cómo ha habido, por ejemplo, una reducción del gasto militar total de los Estados Unidos precisamente porque el presidente Donald Trump se ha negado a aprobar un par de paquetes que iban orientados a Ucrania y eso ha implicado pues rispidez en la relación con Europa que pues le demanda una protección de Ucrania. ¿Tú cómo ves que va el tema? Pues muy complicado el escenario para Ucrania, porque no podemos analizar este conflicto sin tomar en cuenta lo que está sucediendo en Irán. No solo porque eso también demanda armamento militar, sino porque también tiene un costo para las economías europeas, ¿no? Ya hablábamos hace un momento de la inflación, del alza en los precios del petróleo. Esta guerra entre Ucrania y Rusia es una guerra de desgaste sostenido, es decir, no parece que va a terminar pronto, no hay condiciones para que ni uno ni otro resulte vencedor. Rusia ocupa alrededor de 20% del territorio ucraniano, pero ya en el programa habíamos comentado de la dificultad de Rusia en ir incluso ganando más, ¿no? Más territorio, ir ocupando más.
Apenas terminó esta tregua de 3 días y Rusia lanzó cerca de 200 drones en una sola noche sobre Ucrania. Entonces, lo que estas treguas nos han enseñado también es que parecen servir de un paréntesis o un respiro para que las partes se reposicionen militarmente y entonces puedan atacarse con mayor fuerza una vez concluida la pausa. Yo creo que el escenario es muy complejo para Ucrania y que en este momento, aunque Europa diga lo contrario, no está habiendo un apoyo como el que Ucrania necesitaría para hacer la diferencia. Así es, estimado doctor Carlos Cerda, en este tema tan importante, ¿cómo ve usted el avance, el retroceso? ¿Cuál es su lectura? Pues ahora sí que yo no veo ni avance ni retroceso, seguimos ahora sí que en el stand-by, no hay para dónde. Trump anunció en los próximos días ya prácticamente se acaba la guerra, pero pues lo ha dicho como un par de ocasiones y acuérdense, porque lo hemos comentado en diversas ocasiones, son tantos los conflictos que han surgido que como que a veces ya se nos fue a segundo plano, ¿no? Pero ahí está permanente. O sea, obviamente el pueblo ucraniano no piensa como nosotros que está en segundo plano, pero sí ha bajado mucho la intensidad de su atención y de la narrativa. No veo por dónde todavía, porque como que a Trump se le fue en otros temas. Ahorita la prioridad de Trump es Irán, ¿verdad? Definitivamente. Y esta pasó a segundo y dice el doctor Eduardo que vamos a ver qué pasa después de las elecciones. Y en el escenario que él plantea de que pierdan las dos cámaras, pues Trump ya no va a estar el año que entra, ¿eh? Eso sí me queda muy claro. O sea, le van a hacer el impeachment, pero a la primera, ¿no? Entonces, pues eso también nos va a cambiar mucho el tablero. Así es, bueno, pues de todos estos temas hemos estado hablando. Les agradezco muchísimo por el favor de su atención. Muchas gracias a Liz Prado, Lalo González, Carlos Cerda por ser nuestros analistas el día de hoy. Recuerden seguirnos en @NotiJaliscoTV. Nos vemos la próxima.